Bienvenidos chicos a Master Vibes, a un nuevo vídeo. Y bueno, es un vídeo quizás que tendría que haber subido hace mucho tiempo, y es el vídeo que precede a todo lo que enseñamos en el canal sobre voces: la grabación. Vale, sé que tengo algunos vídeos, 5 tips como grabar tus voces, o no me acuerdo, algunos de ese estilo, pero no ponemos en práctica lo que es la grabación de voces. Y hoy vamos a hacerlo. Hay que tener en cuenta diversos pasos que es necesario seguir si queremos que nuestras voces al mezclarse suenen pepinísimas. Vale, pues para ello vamos a irnos al DAW. Estamos en un proyecto vacío, un proyecto limpio, y lo primero es configurar el proyecto, obviamente. Nosotros cuando abrimos un proyecto, cuando abrimos el Ableton por primera vez, vamos a imaginar, aquí nos sale no audio, o a lo mejor nos sale Direct, no lo sé, normalmente yo creo que no va a salir no audio, no lo recuerdo, ¿vale? Vale, nos sale no audio, pues nosotros, una vez bajados los drivers de nuestra tarjeta, no vamos a entrar en esos temas, configuramos nuestra tarjeta, en este caso la Universal Audio, y aquí ya configuraríamos las entradas, en este caso las entradas de micro y las salidas de monitores. Bien, una vez que ya está todo configurado, aquí vemos que la latencia general es súper alta, pero eso es porque tengo los buffers al máximo. Bueno, esto es lo que vamos a tener en cuenta para grabarnos con la preescucha puesta, para poder escucharnos mientras nos grabamos. A este nivel, muy complicado, nos escucharíamos retardados. A ver si puedo hacer una prueba y que lo notéis. Para grabarnos con la preescucha voy a eliminar todo, solo necesito una pista de audio, entonces yo crearía una pista de audio, clic derecho, insertar pista de audio o control T, la armamos dándole aquí a este circulito rojo y en auto veis que llevo retardo, me cuesta hablar. Voy a quitarme la preescucha, voy a bajar los buffers de la tarjeta, que eso hay que tenerlo en cuenta también. Aquí tenemos nuestra tarjeta, ahora ya no tendría problema, pero mi voz va tal cual, como si fuese monitorización directa. Y si nos venimos aquí, voy a quitarme ya la preescucha, a opciones y preferencias, vemos que la latencia general está en 16.5. A ver, sigue estando un poquito alta, ¿vale? Lo normal es entre 0 y 10, pero bueno, eso prácticamente únicamente lo vamos a conseguir con la monitorización directa, que es escucharnos directamente en vez de por el programa, por la interfaz, que eso lo podemos conseguir, por ejemplo, en esta Universal Audio, abriendo la consola, desmuteando la pista de por donde está entrando el audio, y aquí ya estaríamos escuchándonos monitorización directa con 0 de latencia, literalmente 0 de latencia. Y bueno, esta tarjeta pues nos permite insertar aquí algunos plugins para utilizarlos como previos. No sé si será el caso de la vuestra, pero bueno, yo quería dejarlo claro. Bien, una vez que tenemos esto, ya vamos a insertar la base. Vamos a coger un beat que tenga yo por aquí, 2022. Bueno, te diría que este me gusta más para el vídeo. Vamos a coger este. Y ya se nos meterá la pista dentro del programa. Bien, vemos que es un beat masterizado, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver el BPM, 98 BPM en este caso. Perfecto, pues lo ponemos a 98 BPM el proyecto, y esto yo lo pongo, lo deswarpeo, ¿vale? Porque si está a tempo, pues no tiene por qué estar warpeado. Entonces ya iría a tempo. Perfecto, va a tempo. Bien, lo siguiente que tendríamos que hacer, como hemos ocupado la pista de audio para el beat, yo esto no lo quiero, no quiero input, tampoco no quiero ningún exin, no input, porque es la instrumental, y que sí, que salga el máster. Y luego para grabar la voz añadimos una pista, configuramos la entrada por donde tengamos el micrófono, en este caso, que lo tenemos en la entrada 2, en la entrada 1 no la estamos utilizando ahora mismo, por lo tanto lo tenemos en la entrada 2, eso depende de cada uno donde tenga vuestro micrófono. Y si queréis escucharos a auto, también os podéis escuchar en in, pero lo recomendable es en auto, ¿vale? Nos ponemos en auto y yo recomiendo dos cosas. La primera, controlar bien la ganancia. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Vemos que aquí nos sale un fader a donde está llegando nuestra voz. A partir de ahí podemos regular nosotros la ganancia del micrófono. Yo os recomiendo que os hagáis marcas en la ganancia del micrófono, en la ganancia de la tarjeta de sonido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estáis grabando una canción, vais a comer, os vais por ahí y luego volvéis y seguís grabando, y ha ido vuestro hermano, vuestro tío, quien sea, a mover la ganancia porque quería grabarse otro tema. Y tú ya no te acuerdas dónde estaba la ganancia, pero bueno, no le das importancia, pones la ganancia a un nivel parecido y sigues. Bueno, pues puede ser que no pase nada, o puede ser que haya una diferencia abismal. Entonces yo recomiendo que os hagáis marcas y que siempre utilicéis las mismas marcas para poner la ganancia. No hace falta que siempre sea exactamente la misma marca, pero haceros 8 o 10 marcas alrededor de la tarjeta de sonido, y cuando hagáis un proyecto os apuntáis el nombre de la marca. Por ejemplo, creáis una pista de audio, y en la pista de audio donde vais a grabar ponéis marca
3. Y así ya cuando volváis a ir a grabar, simplemente ponéis vuestra ganancia en la marca 3 y ya lo tendríais. Bien, ahora vendría el proceso de grabar. Voy a grabar tarareo porque yo no tengo nada. Y simplemente lo que tendríamos que hacer es, como digo, armamos la pista, la ponemos en auto y la segunda cosa que os quería comentar es que os podéis poner algún efecto para que vuestra voz no sea tan cruda, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta ponerme el CLA Vocals, que es un plugin que a mí me flipa. Nos pone un poco de reverb, un poco de lujo, quizás nos suba la latencia, sería lo más normal. Voy a quitarme la preescucha porque si no me vais a escuchar ahí muy angelical. Lo que puede ser es que si cargamos, me he equivocado yo al decirlo, lo que puede ser es que si cargamos mucho la pista de audio de plugins, al tener tan poco buffers, al tener los buffers en 256, empiece a petardear el buffer, empieza a petardear el proyecto y no podemos grabar cómodamente. Esto lo que va a implicar es que tengamos que subir el buffer a 524, me parece que es, sí, ¿no? 524, a ver, 512 en 1024, y eso va a implicar que nos suba la latencia y que no podamos grabar con preescucha. Entonces poner los mínimos plugins posibles, ¿vale? Yo tengo el CLA Vocals, aquí lo estáis escuchando ya. Voy a ponerme el delay, que me gusta mucho en Quarter, y la reverb me la voy a bajar, y el delay también. Aquí podríamos abrir al estéreo, bueno, el CLA Vocals. Tenemos un vídeo explicando cómo funciona íntegramente. Aquí tendríamos, me gusta mucho por este botón de igual. Me voy a quitar la preescucha un segundo porque, madre mía. Y el botón de igual lo que te va a hacer es, te va a elevar el volumen de la voz. Es un compresor, se supone, pero yo lo utilizo mucho para levantar la voz, porque, fijaos, no es lo mismo que esté aquí o que esté desactivado, ¿vale? Lo vamos a activar, lo vamos a poner por ahí, más o menos. Esto sería el brillo. Vamos a escuchar y vamos a darnos brillo en nuestra voz. ¿Veis? Ya estaríamos brillando. Hay diferentes tipos de brillo. A mí me gusta mucho el beat y el roof. El roof es como más brillante, por así decirlo. Y luego tenemos los graves, que yo lo que hago es bajármelos un poco en el punto de upper. Esto es la configuración que yo haría más o menos del CLA Vocals antes de empezar a grabar. Y luego añadiría un autotune. Para ello buscaría el autokey para saber la nota, pero si no me equivoco era, vamos a verlo ya porque creo que lo tengo de hecho por aquí, era C sostenido menor. Así que esto no me hace falta, esto por aquí, y metemos el autotune artist, lo vamos a meter delante del CLA Vocals, ¿vale? El autotune siempre lo primero de la cadena y en C sostenido menor, y vamos a poner un autotune alto para grabar. A mí me gusta el autotune alto. Ya lo tendríamos y ya podríamos empezar a grabar y ver por dónde está nuestra ganancia de entrada. Vamos a intentarlo. Grabando tranquilamente, la ganancia por ahora parece que está bien. Ya no te quiero, no te quiero cuando vayas a extrañarme. Dice que fui pasajero, pero de superarme. Incluso, como vemos, admitiría más ganancia. Pues le podemos dar más ganancia para que luego esa señal pues sea menos complicada de levantar, porque ya la tenemos bastante levantada. Le damos un pelín más de ganancia y repetimos la grabación hasta que veamos que estamos con la ganancia correcta. Yo puedo tener pensando por ti cuando cae la noche y tú ya no me llamas, debe serte mía. Sorry, ¿qué tal te va? Por ahí te estás cuando no devuelves, pero le admite más ganancia, pues le damos más ganancia. Y así hasta que nosotros encontremos el punto de ganancia adecuado. Yo creo que ahora ya sí que sí, o nos pasamos o estamos perfectos. Ahora parece que nos hemos pasado un poco. Porque si por lo que sea yo en algún momento me da por pegar un grito y decir ¿por qué? ¿Veis? Estamos prácticamente, voy a quitarme la preescucha, estamos prácticamente picando. Entonces yo recomiendo tener un poco de precaución con esto, porque no queremos picar, porque picar en digital es muerte, es pérdida de información. Por lo tanto regulamos un pelín la ganancia y ya sabemos cuál es nuestra ganancia idónea, ya la tenemos. Ahora lo que tendríamos que hacer sería grabar. Vamos a grabar. Yo puedo baby, pásame la juca, que no me estoy prendiéndote. Baby, pásame la juca, yeah, que no quiero seguir teteándote.
Vale. Ya que me vengo arriba. Bien, ahora nos surge otra duda, vale, ¿y qué pasa si yo quiero, por ejemplo, grabar otra toma después de esta? Bien, pues yo lo normal es duplicar la pista, ¿no? Y volver a grabar. Y cuando termine esta pista, pues grabar, ¿no? A partir de aquí. Bien. Dos recomendaciones. La primera, crear una pista de audio. A esta pista de audio lo que vamos a hacer va a ser decirle in. Vamos a poner la entrada 1 para no escuchar nada a través de esta pista de audio, pero le vamos a poner en in. ¿Por qué? Porque va a recibir señal. ¿De dónde va a recibir esa señal? Esa señal la va a recibir de esta pista de aquí. Estos dos efectos de aquí los vamos a cortar y los vamos a poner en esta pista a la que le hemos puesto in. A ver, in, perfecto. Y ahora a esta pista de audio, en vez de darle salida por el máster como la teníamos, le vamos a dar salida por la pista que le vamos a poner de nombre a la segunda pista que hemos creado, FX, y le vamos a dar salida por la pista FX. Esto va a hacer que esta pista ya tenga exactamente los mismos efectos. Yo pues ¿qué vamos a conseguir con esto? Que cuando nosotros queramos grabar más voces, por ejemplo aquí grabar otra pista de voz, no vamos a cargar con efectos, no vamos a cargar con más efectos la CPU porque solamente tenemos aquí los efectos puestos. Lo que tendríamos que hacer sería con esta otra pista que hemos creado, ¿veis? Ya nos sale enviada porque hemos duplicado esta pista, nos sale enviada al FX y cuando nosotros nos ponemos la preescucha, se nos sigue escuchando con los efectos puestos porque está enviado a esta pista de FX. Y si esto estuviese enviado al máster y nos ponemos la preescucha, escucharíamos nuestra voz normal. Pero al estar enviado a la pista de FX, donde tenemos los efectos, y al FX haberle puesto in, porque si yo lo pongo en auto, no sirve de nada. Yo lo pongo en auto y no sale, no le llega audio, ¿vale? Hay que ponerlo en in. Ahí así que le llega audio. Eso es una cosa que quería hablar sobre cómo grabar más de una pista de voz sin necesidad de cargar nuestra CPU. Y otra cosa es que cuando vayáis a grabar después de haberlo dejado por un lado, después de haberlo dejado por ejemplo aquí donde hemos cortado nosotros, no empecéis a grabar desde aquí ni desde aquí. Como recomendación os recomiendo que os vengáis a grabar desde aquí y ya sigáis grabando hasta donde queráis grabar. La idea de grabar desde aquí es que vosotros vayáis cantando, repitiendo lo que ya habíais grabado y cuando lleguéis a este punto ya tengáis las cuerdas vocales, la laringe y todo lo que utilizamos para cantar preparado y adaptado a cómo estábamos cantando anteriormente para que no se note mucho el cambio de una toma a otra. Bien, ya hemos visto cómo configurar el proyecto, cómo grabar las voces, qué efectos ponerle a las voces y cómo no cargar mucho la CPU. Ahora para los coros, por ejemplo. Para los coros yo crearía ahora sí otra pista de FX. Ahora seguramente me empieza a petardear el buffer. Muy seguramente me empieza a petardear el buffer. Vale, parece que no me petardea, así que de lujo. Bien, para esta pista de FX que son los coros, yo a los coros siempre me gusta grabarlos con mucha reverb. Por lo tanto le subo la reverb y ya estaría. Así es que chicos, es muy sencillo hacer la grabación de voces. Yo crearía esta pista, ¿vale? Esta pista de voz principal, esta pista es de coros. Pues en vez de enviarla a FX, voy a renombrar esto como FX coros. Enviaría esto a FX coros, esto lo tengo que poner en in, acordaros, si no, no nos sirve. Y esto lo enviamos a FX coros. Grabamos por aquí, esto por aquí y ya tendríamos los FX coros con mucha reverb. Por ejemplo. Yo puedo, yo puedo, tú, toro, no puedo, baby, pásame la juca. Bueno, que se note que he desafinado un montón aquí, pero bueno, estaban guapos. Baby, pásame la juca. Vale, ya está, por ahí, pues ya tendríamos los coros. Bien, ya habríamos grabado las voces principales y los coros. No nos queda por grabar nada más, pero sí que es cierto que necesitamos una pequeña organización, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer va a ser, pues, colorear. Es muy importante, parece una tontería, parece yo qué sé, decir, bueno, es obvio, pero es muy importante, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a colorear la voz principal de rojo y los coros, pues, de este marroncillo así. Y los efectos, yo siempre los coloreo todos iguales. Los efectos los coloreo lilas. Me gusta mucho el lila para los efectos. ¿Y cómo los distingo? Pues poniéndole nombre a los efectos. FX voz principal, FX coros, o FX adlibs, o como llaméis vosotros a los coros, o backs, como queráis llamarlos. Y bien, ya habéis visto, ¿no?, cómo está todo hecho. Yo lo que haría sería llevarme el FX de la voz principal debajo de la voz principal y el FX de los coros debajo de los coros, para tenerlo ya también más organizado. Luego a la base, pues también la renombraría y le pondría beat. A esto también lo renombraría y le pondría voz principal. Y a esto también lo renombraría y le pondría coros. Pum, pum, perfecto. Y ya por último, si sois muy tiquismiquis, podéis añadir marcadores dándole aquí a añadir localizador, clic derecho, ¿vale?, donde os sale el altavoz y ponéis intro. Pum, y ya tenéis el localizador. ¿Queréis añadir uno aquí porque entra el estribillo? Insertar localizador. Estribillo. Pum, y ya tenéis otro localizador. Y así ya sabéis que cuando estéis escuchando la canción, aquí estáis escuchando la intro. Y los coros siempre recomiendo bajarlos.
Baby, pásame la juca, que no voy a seguir pendiándote. Pues chicos, estos serían mis tips para tanto, hombre, a ver, el vídeo habla sobre grabación de voces correcta, pero los tips en realidad para la grabación de voces correcta sería eso, muy importante la ganancia, muy importante, no lo he mencionado, y es muy importante la cercanía al micrófono dependiendo de lo que queramos transmitir. Si queremos transmitir más cercanía, nos acercamos más, dependiendo de la canción, ¿vale? Si con más sentimiento, pues nos podemos acercar más para que la voz sea más cercana para jugar con el efecto proximidad. Si la canción es más bailable, pues podemos alejarnos un poquito, un palmito, también para jugar con la dinámica. Por ejemplo, si sabemos que vamos a pegar un grito, nos alejamos un pelín del micrófono. Pero bueno, también hemos hablado sobre configurar el proyecto en Ableton, sobre trucos para no tener que cargar la CPU y muchas más cosas que hemos visto a lo largo del vídeo, como una cadena de preescucha para no cargar mucho la CPU y sonar de 10. Así que chicos, espero que os haya servido un montón este vídeo. Si nuestra grabación es mala, por muy bien que sepamos mezclar y masterizar, nos va a ser muy complicado llegar a un buen nivel. Algún truquillo que os doy es que si no tenéis un estudio muy pepino, para la hora de grabar vuestras voces, lo que yo hacía era meterme dentro del armario con toda la ropa. Entonces esto pues me sonorizaba un poco y me hacía no tener tantas resonancias en el micrófono. Eso es un pequeño tip que yo ahí os dejo caer. Muy importante utilizar antipop o filtro antipopping para que no se nos disparen los fonemas, ¿vale? Y todo eso, que eso se nota un montonazo. ¿Veis? Si ya se dispara con la mierda esta, si no tuviese, pues sería una bomba nuclear. Que te suscribas al canal si te ha gustado este vídeo. Suscríbete también al mío y al de R-Drop, que están por la descripción del vídeo. Síguenos también por Instagram en Master Vibes, que como ya sabéis, todo esto que hemos visto aquí está explicado en detalle en el curso de voces, por si todavía no te has enterado, pero imagino que sí, si ves este canal recurrentemente. Tenemos nuestro curso de voces totalmente activo y ya ampliado en nuestra academia, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.